Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Arrancó oficialmente la campaña electoral. El próximo 24 de marzo los ecuatorianos iremos a las urnas para elegir 5.675 cargos. Son elecciones seccionales, pero también se elegirá o se va a integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una primera lectura del registro de candidatos demuestra la fragmentación que existe. Otra inquietud es que las nuevas dignidades electas tendrán una representación muy baja de votación, de respaldo electoral. Los gobiernos locales deben fortalecerse y convertirse en espacios de gestión más eficiente. Quizás ciudades tan grandes como Quito o Guayaquil tienen que replantearse la figura de un alcalde mayor y tal vez las administraciones zonales descentralizadas. La existencia de los consejos provinciales, por ejemplo, a esta hora, probablemente son estructuras que deben revisarse, que deben atenderse, puesto que son ya caducas o están agotadas. Hoy entonces vamos a hablar del arranque de las elecciones y de las capacidades de los gobiernos locales. Para ello hemos invitado aquí en el estudio de Teleamazonas a los siguientes personajes. Nos acompaña Luis Verdesoto. Él es consejero del Consejo Nacional Electoral. Gracias también a la participación de Roque Sevilla. Él fue alcalde de Quito. Agradezco la presencia de Jessica Jaramillo. Ella es analista de temas políticos y sociales. Y nos acompaña en el estudio Manuela Celi. Ella es profesora universitaria, concretamente de la Universidad Internacional del Ecuador. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Las próximas elecciones del 24 de marzo no solo marcan un récord por los 80.281 candidatos inscritos, sino también por la cantidad de grupos políticos autorizados para intervenir en los comicios. En septiembre pasado, el Consejo Nacional Electoral aprobó 279 organizaciones entre nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, lo que significa un aumento del 130% respecto a las 121 que estuvieron admitidas para las seccionales de febrero del 2014. En estos comicios se elegirán 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales principales de las juntas parroquiales y 7 consejeros del Consejo de Participación y Control Social Definitivo. En estas elecciones se elegirán a 5.675 autoridades, una cifra que con los debidos suplentes asciende a 11.069 funcionarios. El presupuesto inicial de las elecciones era de casi 142 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades transitorias del CNE resolvieron bajar el monto a poco más de 99 millones de dólares. Es decir, que estas elecciones costarán alrededor de 38 millones menos que las elecciones seccionales pasadas. De ese monto, en propaganda para los postulantes a consejeros del Consejo de Participación, se invertirán unos 6 millones de dólares, mientras que para los candidatos a cargos seccionales se destinarán unos 36 millones de dólares. En total, cada candidato aparecerá en 148 spots televisivos, en 1.468 cuñas radiales y sus perfiles también se darán a conocer a través de suplementos en medios impresos. Pues bien, entonces vamos a iniciar esta conversación de la noche. Quiero agradecer a la audiencia que nos sigue y vamos a empezar. Luis, lo primero que uno advierte con estos datos que acabamos de poner en pantalla es la fragmentación de candidatos. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gratísimo estar con todos ustedes. El tema de la fragmentación es un tema complejo en Ecuador, toda vez de que la transición a la democracia se ha desplazado hacia el escenario local. Estamos este rato viviendo un momento de democracia local en el que luego se ha producido una suerte de destape frente a la etapa autoritaria que vivió el Ecuador. Esto es, había una representación política emergente, cautelosa, que había estado represada por un partido monopólico, por un partido hegemónico, por un presidente despótico, y que al retirarse dio lugar a que todas estas tendencias que se incubaban en la sociedad emergieran. Una especie de destape, ¿no? Es el destape general, y que ahora lo que ocurre es de que esta excesiva multiplicación también generó muchas otras situaciones. Por ejemplo, el que de algún modo se han conectado la elección 19 con la elección 21. De algún modo, a nivel local, lo que está pasando es de que
creo yo, y esto lo digo ya no como autoridad electoral, sino como científico social, básicamente en la elección local lo que está ocurriendo es una suerte de primaria. Primarias en las que... ¿Hay conexión entre el 19 y el 21? Absoluta, absoluta, no solamente respecto a la significación política que puedan tener los resultados, sino también a la mecánica electoral. Muchos candidatos creen que si esta vez tienen una representación suficiente, aunque no ganen, son potenciales candidatos para el 21 a cargos de mejor nivel, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Todo esto lleva a que adicionalmente tengamos que pensar en ciertos mecanismos. Por ejemplo, hay dos mecanismos que sobre esto son muy importantes de reflexionar. El primero es inaudito que en el Código de la Democracia se haya contemplado representación política por nivel de gobierno. O sea, las parroquias pueden tener representaciones políticas independientes, los cantones, las provincias. En los países normalmente, ¿no es cierto?, al margen del grado de autonomía que tenga su organización subnacional, no puedes tener un nivel de representación política paralela a los niveles de gobierno. Tú tienes que tener partidos que tienen representación nacional o máxima autonómica o departamental, pero pensar la cantonal y parroquial es una barbaridad en términos de la esencia de la política, que es la agregación, no la dispersión. Esto se hizo para poder manipular desde el partido hegemónico a la dispersión, pero tienes ese como un problema. El otro es el financiero. Ahí hagamos una pausa, después nos explicas eso, porque de alguna manera, Roque, lo que ocurre también para esta fragmentación es que la fiesta es gratis. Entonces los candidatos de alguna manera tienen esta cuota de participación del Estado y con eso entonces tienen un cuarto de hora de popularidad, de éxito. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí es una circunstancia totalmente distinta y Lucho acaba de hacer un resumen de las bases de eso. Yo creo que lo primero que emerge, y esto he sentido yo al conversar con la gente, es un deseo de que las cosas cambien. Y mucha gente dice, bueno, yo mismo voy a entrar a hacer ese cambio. Y eso percibo mucho. Hay también unos que dicen, ahí hay un poco de plata, organicemos un pequeño grupo político que está muy fácil de organizarlo y nos va a tocar un poco de dinero y no lo gastamos simple y llanamente, sino publicidad que es gratis. un buen negocio. El otro es la preparación para las siguientes elecciones, el tener una exposición mediática. Son muchas las razones que están detrás, pero yo creo que con los números que se acaban de mencionar, es imposible que, entre otras cosas, el propio ciudadano pueda escoger. O sea, ¿cómo sabe, cómo conoce en miles de listas de decenas de personas a quién escoger, cuál es mejor que el otro? Es imposible para un ciudadano común enterarse de las características y cualidades de cada uno de los candidatos. Entonces, sí hay una necesidad de, por un lado, corregir esta estructura que, como Lucho lo acaba de explicar, era un diseño que garantizaba con un sistema de junta, además, que el partido que estaba gobernando se quede ahí para siempre, porque todo lo demás era una dispersión. Pero la segunda cosa que me preocupa mucho es que cuando nosotros, en la empresa privada, por ejemplo, y en ciertas áreas, como por ejemplo el área judicial, se hace una selección, se busca la meritocracia, pero para los que nos van a gobernar no se busca la meritocracia, o sea, no tiene que cumplir ningún requisito que no sea ser ciudadano, tener una determinada edad y no estar con algún problema judicial grave. O sea, para cualquier actividad tú requieres cumplir ciertas exigencias. Cuando en la empresa privada se contrata a cualquier persona, se pide el currículum vitae, se le hace una serie de exámenes, se pregunta si tiene educación universitaria y luego se le hace una serie de pruebas. Bueno, el que va a la asamblea, el que es presidente, candidato a la presidencia, el que es candidato a la alcaldía, no tiene que cumplir ninguno de esos requisitos. Es un simple ciudadano que tiene más de tal edad. Yo creo que eso hay que corregir. Si las decisiones más graves, más importantes para todos los ecuatorianos van a tomar esos señores, más vale que sean los que tienen mérito para tomar esas decisiones. Bueno, no tienen que cumplir ningún requisito. Y por eso llegamos a tener los gobernantes que tenemos. Ok, Manuela, su apreciación de esta primera ronda de conversación. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y buenas noches a los compañeros. Mi percepción es que el escenario
de fraccionamiento que estamos enfrentando, desde mi perspectiva, más bien no permite establecer tendencias. Hay un excesivo fraccionamiento, hay una dispersión en el voto, se ha vuelto nuevamente a unas figuras extremadamente localistas, y esto, más allá de las encuestas que podamos tener o más allá de los mismos ganadores, genera un escenario de incertidumbre profundo en el país. Yo no veo tendencias y por lo tanto me parece que resulta difícil conectar las dos elecciones, no te permite ver hacia las elecciones presidenciales que se vienen. Cuando dices tendencias, ¿a qué te refieres, Manuel? Si tú tienes un voto fraccionado y se va a dispersar el voto, es muy difícil encontrar en el análisis de pronto político electoral, encontrar tendencias que te permitan ver ciertas perspectivas en los votantes. Volvemos a ese voto volátil, a esa participación volátil del ciudadano que escoge de alguna manera el candidato menos malo y que además no genera identidades políticas, porque si de lo poco que hemos podido ver de la campaña ya, podemos ver que los candidatos, ¿cómo construyen su identidad? Desde el decir, yo no soy él, ¿no? No estamos construyendo una identidad desde lo que yo estoy proponiendo, sino desde la negación del otro. Y ahora, sobre el otro tema que comentaban de que las elecciones sean una plataforma para estas nuevas figuras que de pronto aparecen en el escenario electoral. Yo también ahí veo que, no sé si es que esa es la razón del fraccionamiento. Digamos que las nuevas figuras representan un problema estructural que tiene el país, un problema estructural de representación política que sí se profundiza durante los últimos 10 años, pero que no empieza ahí, que empieza cuando comienza la democracia, con un problema de institucionalidad que hemos tenido a lo largo de estos 30 años. Ese es el problema de los partidos políticos. Ese es el problema de la democracia en el Ecuador, un problema de representación que se expresa en los partidos. Que se expresa en los partidos políticos. Jessica, su apreciación, por favor. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esta participación. Creo que es importante iniciar señalando que mejorar la política significa mejorar la calidad de nuestra democracia. El problema que tenemos en este país en este momento es precisamente que los partidos políticos que encontramos después de estos 10 años, en donde efectivamente ha habido una sola corriente que mantenía una estrategia electoral ganadora, era una maquinaria, es que después de esta maquinaria política no hay absolutamente nada que rescatar en el espacio del resto de partidos políticos. Y creo que esa es una primera gran jalada de orejas, diría yo, a los partidos políticos, porque ¿qué hicieron durante estos 10 años partidos políticos que, de acuerdo al Código de la Democracia, tenían que formar cuadros, tenían que profesionalizar la política, y todos los recursos que de alguna forma se invierten en estas estructuras debían estar destinadas precisamente a formar gente para la administración pública? Porque finalmente hacer política es hacer gobierno, y para hacer gobierno hay que conocer el Estado, hay que conocer conceptos básicos de democracia, de república, pero sobre todo la administración pública. Hablamos de, por ejemplo, municipios o consejos provinciales que requieren de un buen manejo presupuestario, de una buena asignación presupuestaria a las áreas sensibles, en el caso de los municipios, a las competencias que les corresponde. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que tenemos candidatos que desconocen absolutamente las competencias que tiene cada institución y que desconocen lo que significa la administración pública. Yo insisto en esto porque creo que es necesario, después de esta elección, repensar lo que significan los partidos políticos en el Ecuador, y si es necesario y si es posible ir hacia una reforma política que nos impida tener esta sábana de candidatos, pero que sí nos convoque a corrientes, porque la sábana de candidatos lo que ha hecho es priorizar estos individualismos de cada dirigente que, como no puede estar en un partido o una organización más grande, pues lo que quiere es tener su movimiento provincial o cantonal. La calidad de la democracia me parece un elemento fundamental a esta hora. Y los partidos. Es exactamente lo que yo decía. Si todo el mundo puede ser candidato sin cumplir ningún requisito, ¿por qué no lo voy a hacer? Es una oportunidad de ascenso económico, de ascenso social. Es una oportunidad para los que no han sido preparados para ello. Yo digo, por Dios, no puede ser que personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento de la materia, personas que se han dedicado a actividades que no tienen nada que ver con la gestión política, de golpe porque tienen exposición, porque han sido grandes deportistas, por ejemplo, no van a ser buenos presidentes. Entonces, a mí me preocupa eso. Si aparte de ser deportista, se preparó y siguió un curso, yo digo, ¿por qué no pueden las universidades, por ejemplo, tener
áreas de estudio para quienes quieren ser alcaldes, para quienes quieren ser concejales. Usted tiene que aprobar. Eso le corresponde, bueno, sí, a la universidad de alguna manera, pero a los partidos, pues ahí es donde tienen que formarlos. Lo que pasa es que en los partidos, ya sabemos, nunca ha funcionado eso. Yo creo que es un requisito que deberíamos nosotros poner. Para que usted sea candidato a concejal, tiene que haber aprobado tal cosa a nivel universitario, a nivel que corresponda, para que cuando vaya al consejo conozca de cómo se maneja una ciudad, conozca los problemas urbanos, conozca los problemas sociales, cómo se maneja la economía, la parte tributaria. Tienen que saber. Porque está el fracaso de los partidos, es el fracaso de los partidos que echan mano a la farándula, al espectáculo, a los deportes, a la música, en fin. Es porque los partidos no generaron cuadros. Fíjate lo interesante de lo que ha pasado recientemente. Tenemos una nueva Corte Constitucional. Y para que las personas vayan a la Corte Constitucional, primero fueron seleccionados cuidadosamente. Se podía inclusive impugnar la candidatura. Tenían que pasar un examen y tenían que cumplir con una serie de condiciones. Eso sirve para la Corte Constitucional, pero no sirve para ser presidente o vicepresidente, ni para ser alcalde ni concejales. Entonces yo me pregunto, algo está mal allí. Tienen que gobernarnos los mejores, así tiene que ser. Luis, por favor. A ver, yo creo que quisiera comentar algunas de las cosas que se han dicho, ¿no es cierto? La primera cosa es decirte que la fiesta no es gratis. Sí, no, la fiesta es costosa. Nos cuesta a nosotros, pero cuesta a los ecuatorianos. No. Tenemos una subvención política de los ecuatorianos a la política a través de 2 fondos que cuestan y que son malas subvenciones porque no tienen medición de resultados. Es decir, no medimos lo que pasa en organización de los partidos, a quienes les has financiado para que se capaciten, etcétera, etcétera, y tampoco medimos bien el uso de fondos de campaña. Eso simplemente va a poner el tema financiero, que es muy... El otro tema que me gustaría tocar es el tema de si hay tendencias o no. Los sistemas políticos son como son, no son de otro modo, son menores, no son sistemas políticos ideales. Entonces, yo creo que efectivamente lo que se va a ver es aquellas tendencias que se incuban en el sistema político que no son las ideales. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No es verdad? Vamos a ver primero el grado de renovación de la clase política luego de 15 años de estancamiento de los mecanismos clásicos de la política. Y en esa renovación vamos a ver que de pronto la renovación fue básicamente etaria, fue de edades y no fue una renovación de calidades. Creo que es un primer elemento. Otro elemento, ¿no es verdad?, es de que ciertamente esa renovación ha dejado que una parte de la élite política salga ya del escenario por edad. Otra parte, y eso es muy, muy real. Pero no se ve mucho eso, ¿ah? Yo creo que bastante, Tienes en los grandes agregados. ¿En Quito? En los grandes agregados, estoy hablando del país entero, ¿no? En los grandes agregados, eso hay una importantísima pregunta de qué pasó con eso. Luego tienes tú que ver en países de sistemas políticos imperfectos, tú tienes que ver qué significa, por ejemplo, que un partido político tenga 6 principales ciudades, qué estrategias de función ese partido político después, qué tipo de imagen de agregación política y de alianza está. Ese es otro de los elementos que básicamente debemos ir mezclando, buscando. Al final de esto, lo que está en juego es en cada momento tenemos que ir ubicando cuál es el grado de cambio en la calidad política. ¿Ha habido retrocesos o había avances? Yo creo que en este momento en las elecciones subnacionales ecuatorianas estamos viviendo un momento muy difícil porque además de esta terrible dispersión, tienes como agenda el tema de un sistema de administración territorial terriblemente centralizado. Ecuador, en este juego, en lo que está en juego ahora, la agenda de este momento es en qué grado y en qué forma renovamos la democracia a través de qué forma de descentralización. La recentralización que acompañó al presidencialismo ecuatoriano ya no da más. No da más el presidencialismo, ni en la presidencia, ni en ninguna institución, ni tampoco da más el centralismo como administración territorial. Ok, hacemos una pausa, les debo la palabra a las damas que están aquí. En un instante retornamos. Más de Hora 25. Uno de los problemas de este proceso es que la campaña electoral inició sin una empresa que se encargue del monitoreo de la campaña en medios de comunicación.
El Servicio Nacional de Contratación Pública suspendió el proceso de contratación y el CNE informó que será la Superintendencia de Comunicación y la Corporación de Participación Ciudadana quienes se encarguen del control hasta que se concrete la contratación. En esta elección habrá algunas novedades. La primera es que las autoridades seccionales serán elegidas para un periodo de 4 años, a diferencia de las 2 anteriores que fueron de 5 años. Este cambio se debe a que el Código de la Democracia establece que para que las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los 2 últimos periodos se realicen cada 5 años y el siguiente sea de 4 años, de forma que entre elecciones nacionales y seccionales haya un lapso de 2 años. Además, en esta elección, a diferencia de las anteriores, no podrán presentarse a la reelección las autoridades que ya fueron elegidas en 2 ocasiones para el mismo cargo desde que está vigente la Constitución del 2008. Y la otra novedad es que la elección por primera vez por voto popular de los 7 vocales principales y 7 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como resolvió la consulta popular y referéndum del 4 de febrero del 2018. Pues bien, vamos a continuar. Quisiera enlazar lo que acabamos de escuchar. Esto es los datos que hemos presentado y lo que decía o lo que dijo Luis Verde Soto respecto a los gobiernos locales. Manuela, le quiero dar la palabra a usted sin perjuicio de analizar la calidad de la democracia que quedó pendiente. Por favor. Sí, bueno, sí, evidentemente yo comparto con todos ustedes el diagnóstico respecto de la situación de la democracia en Ecuador y creo que el escenario en el que nos estamos moviendo es un escenario de transición inconclusa, de la institucionalidad, y eso lo veíamos un poco en el video. Esto tiene que ver con la situación del Consejo Nacional Electoral, tiene que ver con el cuestionamiento a las mismas leyes, al Código de la Democracia, tiene que ver con la situación del Consejo de Participación, que también sería interesante hablar en algún momento. Ahora bien, el Ecuador siempre priorizó en su sistema de partidos el personalismo por sobre la estructuración orgánica de los partidos. Lo que vemos ahora, lo que a mí me parece que vemos ahora, es que no hay nadie que sea capaz de asumir ese personalismo. Ni siquiera ese personalismo. Ni siquiera ese personalismo, ni siquiera esa versión distorsionada de la democracia. No tenemos estos grandes líderes, de estas grandes caras que sean capaces de representar a la ciudadanía, de cumplir ese rol medio mesiánico al que hemos estado acostumbrados. Y si a esto le sumamos un elemento bastante delicado que vive la política a nivel internacional, no solo la política a nivel nacional, que es el tema de la política convertida en un escenario de marketing político. El mensaje convertido en eslogan. De lo que se viene hablando, el escenario de la posverdad, el escenario de las fake news. Pensemos en lo que pasó con Bolsonaro y no solo cómo eso va a permear en las redes sociales, que de pronto a veces uno se cuestiona que tanto se utilizan en Ecuador. Eso es a través de sistemas de comunicación que todos usamos, como el WhatsApp, y eso hay que tener muy claro, yo creo, al momento de pensar en una campaña electoral, y sobre todo con el nivel de dispersión y el mensaje frivolizado que vamos a tener actualmente con esa cantidad de candidatos. Y solo para dejar el tema de los gobiernos locales, no dejar ahí suelto esto, en este escenario, si pensamos que los gobiernos locales son los que tendrían que tener la mayor relación con la ciudadanía, la cercanía más profunda con la ciudadanía, ¿qué posibilidad hay de esto en un escenario con partidos políticos de estas características? Partidos políticos improvisados, partidos políticos que no tienen una construcción de abajo hacia arriba, que no tienen bases. Entonces sí, efectivamente, hay que pensar en el sistema de partidos, pero hay que pensar también en los vínculos que se van estableciendo con la ciudadanía y pensar en si hasta dónde, como lo habíamos conversado en algún momento, el sistema en el que estamos funcionando tiene vigencia todavía, o si es que hace falta que la ciudadanía sepa para qué sirve un prefecto, porque la elección se reduce al alcalde y nadie se está cuestionando para qué sirve un prefecto. Es que creo que no sirve para nada. El problema es que las prefecturas se han agotado, me parece. Jessica, no sé si quiere comentar esto con carga en el análisis de lo que ocurre con los gobiernos locales. Y yo creo que este es un debate que no agota solamente el tema de los prefectos o las alcaldías. Es decir, por ejemplo, yo a criterio de usted creo que las prefecturas son necesarias porque sobre todo tienen una competencia que ha estado abandonada en los últimos años, que es la competencia sobre la ruralidad. Y sobre la ruralidad, en el caso de Pichincha, vemos que también hay un abandono, digamos, en la ruralidad. Usted tiene producción agrícola, usted tiene café en el noroccidente de Pichincha, tiene cacao, o sea, es decir, creo que ahí no hay que olvidarnos de aquello. Eso no puede asumir las gobernaciones, por ejemplo, como se pensó en un momento. Por eso es necesario hablar de una reforma política.
creo que es importante que en esta reforma política se topen varias aristas. Primero, en el caso de los partidos políticos, juventud absoluta no significa renovación. La juventud per se no significa una nueva calidad de política. Creo que lo que hay que hacer es tener actores políticos responsables que se hayan formado, que hayan conocido, que no solamente sean conocidos en el ámbito electoral o en el ámbito público por ser, no sé, por la farándula, exactamente, sino que vayan mucho más allá. Y entre otras de las reformas políticas que creo que está pendiente es, por ejemplo, en otras democracias, cuando usted va a cambiarse de partido político, tiene que abandonar la curul. Nosotros tenemos un proceso en donde usted llega por tal partido político o por tal corriente a la curul o al Consejo Metropolitano y de repente ya es independiente. Lo acaba de pasar ahora con Podemos en España, que uno de sus integrantes, Íñigo Errejón, dice: yo voy a tener que dejar mi cargo porque me voy a otro partido político. Y entonces eso sería lo más lógico, y con eso aplicaríamos algo que es importante, que es normativas contra... heredar la curul. Exactamente. Entonces, estos son normas contra el transfugismo político, por ejemplo, que no está normado desde la autoridad electoral. Que bueno, ya hay una discrepancia, Luis, lo de la renovación. A ver, yo creo que es parte de una conversación sobre esto, pero quisiera no perder la presentación inicial. En la presentación inicial nos hablaron de que hay un monitoreo de campaña que no está realizándose. Yo espero que tú me preguntes si se está haciendo o no. Y yo espero responderte: no lo sé. Bueno, ya y eso quiere decir de que si tú me vuelves a preguntar si lo está haciendo Participación Ciudadana, yo te puedo responder: no lo sé. No, pero si tú no sabes, es porque no se está haciendo, simplemente. Y es porque no nos informan. O si tú me preguntas qué está pasando con el Superintendencia de Comunicación, que dice: yo no puedo hacer aquello que me dicen que haga, entonces estamos ante un problema que vale la pena, que no es un problema de alarmas, es un problema de diferencias en administración eficiente del hecho electoral. Pero simplemente quería comenzar por allí. Quiero tres cositas, porque creo que hay que poner una agenda más que un debate terminado, ¿no es cierto? Quiero que no dejemos de recordar que las elecciones al Consejo de Participación Transitorio tienen la dimensión de 3 elecciones presidenciales juntas. Tienen la dimensión, la complejidad y el proceso de 3 dimensiones, porque en el fondo son, entre comillas, cuasi circunscripciones para hombres, para mujeres y para minorías. Y todas estas a nivel nacional, de sujetos que, hay que reconocerlo, personas que no tienen un conocimiento mayor que su ámbito pequeño y que van a entrar a un escenario comunicacional extremadamente restringido, extremadamente saturado, donde se va difícilmente superar la primera etapa, que es un conocimiento e identidad mínima. Esto hay que reconocerlo, y había que instrumentar una serie de instrumentos para ello, entre ellos portales digitales, pero fue vetado ahora por la Procuraduría, que emitió un informe contrario. Consiguientemente también tenemos un problema bastante importante. A mí me llama la atención 3 elementos de lo que se ha dicho. Uno que plantea Manuela, que me gusta, que hay que pensarlo porque se insinúan cosas. No solamente estamos frente a una forma clásica de partido, sino a la contraparte estamos también frente a una nueva forma de ciudadanía. Esta ciudadanía mediática, movida por política mediática, movida por otras formas de expectativa, de participación en el mundo público, de un mundo público que cambia. No quiero meterme más allá, pero sí, pero hay allí... Si es que esto es una nueva ciudadanía, hay una ciudadanía. Y además que no se la puede coger, no se la puede saber exactamente porque está ahí etérea. Es muy etérea, está formada por ámbitos difusos en la edad, ámbitos difusos en la comunicación, en la interacción, en el manejo de lo público y de lo no público. Luego tienes otro tema, es hasta dónde en un país como Ecuador tenemos que proceder ahora a la evaluación institucional adecuada. Prefectura sí, ya dicen no, sí, y dice prefectura sí, pero en los territorios rurales. Yo metería la otra que sería prefectura sí, pero en los territorios, porque esa es su función, a eso fueron hechas, la mediación entre lo nacional y lo local en los municipios. Y eso implica una dimensión comprensiva de qué es lo territorial. Pero te digo, con esto quiere decir que estamos en esta transición que yo le llamaría... Déjame solo hacer un comentario que me parece grave en el caso de las prefecturas. Y voy a mencionar el caso de Quito, porque resulta que hay una regulación por la cual el prefecto de Pichincha no puede meterse en las cosas directas urbanas de la ciudad de Quito. Pero sí es elegido por los que viven en las zonas urbanas, de donde quien vive en Quito le da el mandato, pero él no puede ejercer ninguna función. De donde ahí nos damos cuenta lo tonto, lo absolutamente irracional
del mandato. Si yo elijo a alguien es porque voy a tener algún grado de relación con la autoridad, pues él me va a representar haciendo alguna cosa. Yo le nombro a él, pero él no puede intervenir en el área en mi jurisdicción donde yo vivo. A ver, esa pequeña... Hay cosas de esa dimensión que no hemos resuelto todavía. Por eso el pobre prefecto tiene que hacer obras en las zonas rurales, que es parte, en el caso de Quito, es parte del Cantón Quito. Cantón Quito, el 80% del territorio es rural. Y entonces ahí tiene un conflicto, si será el alcalde el que debe hacer o si debe hacer el prefecto de Pichincha. Esas cosas tienen que resolverse porque si no es un verdadero despelote de función. Bueno, ahí y el mandato tampoco existe, disculpa. No, simplemente para recordar un tema que es una herencia del correísmo. En la Constitución del 2008, de las pocas cosas que más o menos se esbozaron, fue aquella de tener un Consejo Nacional de Competencias en el cual los diversos niveles de gobierno tenían que dialogar a partir de una capacidad y una potencia en su área competencial y debían dialogar para ver cómo se relacionan, cómo se delegan competencias, cómo se las transfieren, cómo se las administran, cómo se observan y se evalúan. Pero en el correísmo, el centralismo lo que hizo fue convertir todo eso en una sola dependencia. El Consejo Nacional de Competencias terminó siendo una dependencia bajo la grada del Semplades. Y consiguientemente los niveles de gobierno no pudieron dialogar entre ellos. Entonces viene el problema que plantea Roque, es decir, que se llama en la teoría, ¿no es cierto?, las relaciones intergubernamentales de los diversos niveles de gobierno, terminó siendo un problema inexistente. No pudieron dialogar las prefecturas para lograr su identidad, las municipalidades quedaron subordinadas a terceros, el mismo Distrito Metropolitano de Quito, y yo no entendí nunca cómo pudo sacrificar su puesto en el Consejo Nacional de Competencias. El Distrito Metropolitano no tiene representación. Tiene por la Constitución, pero lo sacrificó. Pero claro, era otro el esquema político con el cual se destruyeron las cosas. Gracias, Luis. Vamos, Manuel. Claro, yo comparto totalmente lo que estás diciendo. El problema en realidad es un problema de comunicación entre las distintas instancias del Estado y no solo entre prefectura y municipio, es incluso a nivel interno en el gobierno, es entre el gobierno y la asamblea. No hay una sinergia que conecte lo que hace cada una de estas instituciones. Y eso, si bien está determinado por una normativa, está determinado por una forma de comprender la estructura del Estado, está determinado también por una cultura política del conflicto, de la autorreferencia y de la incapacidad de nuestras élites políticas de conversar entre sí, de tener objetivos en común. Y ahí sí estamos en un terreno al que le falta mucho camino para ser superado. Es la crisis de la institucionalidad en general. Es una crisis de la institucionalidad en general. Sí, efectivamente. O sea, es lo que estábamos hablando en un principio. Aquí hay un problema y estamos, yo creo que quizás una de las luces que podemos ver hoy en día al final del camino es ese recorrido que nos queda en un proceso de reinstitucionalización. Sin embargo, no es fácil reinstitucionalizar un país y mucho menos si pensamos que el nuestro empezó con algunos vacíos. Empezó desde el retorno a la democracia con algunos vacíos. Ok, Roque, no sé si quieres agregar algo. Yo lo que creo es que realmente hay que sentarse a meditar qué país queremos, quién debe gobernarnos y sobre todo entender por qué la juventud no tiene interés en el campo de la política. ¿Qué está demandando? Está demandando de nosotros, los que hemos estado en la política, de que algún rato hagamos las cosas bien. Yo creo que este rato hay que repensar todo el proceso y decir, a ver, ¿nosotros queremos que nos gobiernen los mediocres o queremos que nos gobiernen los mejores? Esa es una decisión conceptual. ¿Va a haber una meritocracia o va a haber la hiperdemocracia que todo el mundo puede gobernarnos, cualquiera que sea su facultad y condición? Es una decisión, yo sé que hay una filosofía de allá, una serie de principios ligados a esto, pero yo sí quisiera que mi país sea gobernado por los mejores. Es el primer paso que hay que dar. Y luego hay que ver qué estructura vamos a tener institucional, porque yo creo que ahí ha habido un verdadero despelote, ¿no? Porque hubo algún criterio de estructuración en el gobierno de Correa y claro, ahora tenemos que eliminar porque tienen tal cantidad de instituciones nuevas que lo único que hacía era fortalecer el partido único. Y entonces, para eso servían todas. Y este rato, por razones, entre otras cosas, económicas, no políticas,
Estamos eliminando una cantidad de instituciones, van quedando por ahí unos huecos y en otras partes queda más o menos estructurado. Yo creo que hay que dar retro y decir, a ver, repensemos la cosa. ¿Van a gobernarnos los mejores o los mediocres? 2, ¿cómo va a ser la estructura organizacional que vamos a tener? ¿Cómo van a funcionar las provincias y la delegación? ¿Vamos a tener un sistema de votación, un ciudadano, un voto? ¿Y eso vamos a respetar o no? ¿Ese es un principio o no es un principio? ¿Vamos a irnos hasta las juntas parroquiales con elección popular o va a haber una parte de delegación de a quienes nosotros gobernamos? ¿O todos tienen que ser elegidos de manera popular para que tengamos las sábanas que tenemos este rato de elección? Y la física imposibilidad del votante de conocer a tantos candidatos para poder seleccionar. Ok, Jessica, por favor. Y yo empiezo con lo que acaba de decir Roque, me parece importantísimo. ¿Quiénes nos van a gobernar? Y volvemos a todo lo que hemos planteado en este programa, que es la necesidad de una reforma política. Una reforma política que elimine todas esas barreras de poder acceder a hacer política, porque cada vez parecería que es más difícil hacer política para la gente que está en una posición más transparente, más honesta, y más fácil hacer política para quien a lo mejor desconocemos cuál es su financiación de la campaña, cuál es su propuesta, de dónde viene, qué tipo de preparación ha tenido. Y me parece que esto es un asunto de absoluta responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, porque si empezamos un proceso electoral sin contrato de monitoreo, es grave, principalmente para lo que hay que vigilar en el proceso electoral. Por ejemplo, tema de participación política de las mujeres. Política. Nosotros hemos pasado por un proceso muy difícil de 10 años que hoy vemos que ha estado permeado incluso por cuestiones que se están debatiendo ya en los Estados Unidos con el tema de el juicio del Chapo Guzmán. Y eso no es desconocido para nadie, y para nadie tampoco es desconocido que no sepamos en algún momento de dónde viene tanto recurso para las campañas electorales, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que tener un filtro exacto, un filtro necesario, y el Estado como tal tiene que tener la fuerza para hacer un control de financiamiento de campañas electorales, en lo que podría llamarse incluso financiamiento ilegal de campañas electorales. Y esto no lo vivimos ahora, lo hemos vivido o lo vivimos desde hace 10 años, porque nadie sabe de dónde sale tanto recurso para todo lo que se hace en campaña electoral, por un lado. Por otro lado, creo que es importante abordar el tema de la profesionalización de la política, y yo quiero centrarme un poquito más en los temas que tienen que ver con mujeres y violencia política en el escenario electoral hacia las mujeres. Hoy vemos menos candidatas que en la elección anterior. En la elección anterior, la participación política de las mujeres llegó, en términos ya de resultados, de 23 provincias que eran las nacionales, ¿no es cierto? Apenas se eligieron 2 prefectas. Hoy tenemos como candidatas a 16 mujeres para las prefecturas a nivel nacional del universo de candidatos, y en el caso de alcaldías, la mayor número de candidatos son varones, y en la última elección apenas somos el 7% en las alcaldías nacionales. Luego, si vamos ya a las elecciones de concejalías, tanto urbanas como rurales, estamos entre el 24 y el 33%, lo que quiere decir que el nivel de acceso de las mujeres al espacio político también es parte de medir la calidad de la democracia que tenemos. Si las mujeres no podemos acceder al espacio político, entonces la calidad de la democracia no es la misma, o no es la mejor. Jessica, te interrumpo a ti también. En las empresas, yo soy empresario, cada vez contratamos más mujeres. Y no es solo porque podamos o no ser feministas, es porque son las mejor preparadas en las universidades. Yo quiero, aquí tenemos a alguien que viene de las universidades, como es el caso de Manuela. Bueno, las mejores graduadas son mujeres. Y entonces estamos nosotros renunciando a tener tal vez la mayor calidad, insisto otra vez en la meritocracia, por el machismo que puede existir en la selección de los candidatos. No elegir a los mejores, sino a las mejores. Bueno, a las y los mejores, porque los mejores es la mezcla de los dos. Yo creo que esa es la historia. Aprovecho la interrupción de Roque para ir al corte, Jessica, y enseguida retornamos, ¿ok? En un instante, hora 25.
Bien, vamos a continuar. Este es el tercer segmento. Jessica, yo le interrumpí. Roque le interrumpió y claro, le corresponde continuar si es tan amable, y vamos a terminar este segmento con una intervención de ustedes sobre 2 o 3 sugerencias puntuales que puedan servir para mejorar esto que hemos denominado la calidad de la democracia, por favor. La democracia la construimos tanto los actores políticos, analistas y obviamente la ciudadanía. Y creo que la responsabilidad del voto no ha sido asimilada como tal desde la ciudadanía. Me parece a mí que lo fundamental es hacer un llamado a quienes están obligados a votar en esta elección a ver las mejores opciones para la ciudad y ver las mejores opciones para el país, porque el candidato por el cual usted va a votar tiene un proyecto de ciudad, tiene un plan de ciudad. Si no lo tiene, pues obviamente ya es una responsabilidad absoluta de él. Pero me parece necesario que la ciudadanía también se empape de estos temas y pueda entrar a hacer preguntas importantes a los candidatos. Por ejemplo, para mí, la arista de género en la propuesta de un candidato a la alcaldía es fundamental, porque en el caso del municipio de Quito, nosotros sí tenemos espacios de trabajo y el municipio o los municipios tienen la obligación de levantar política pública, pero tienen una comisión que es una comisión permanente, de acuerdo a lo que señala el COTAD, que es la comisión de género. Y desde ahí se va a levantar política pública, y en el caso del municipio de Quito tiene estructura como la Secretaría de Inclusión o como el patronato, en donde hay un espacio de género que va precisamente a levantar esta política pública que va a permitir vivir en ciudades en donde la hostilidad sea menor y hayan mayores condiciones de igualdad. Definiciones en estos puntos es lo que usted cree que para es necesario. Mí es fundamental. Por ejemplo, para mí es necesarísimo que los candidatos a la alcaldía tengan propuestas específicas en materia de igualdad, en materia de derechos, en materia de espacio público. Yo en espacio público he escuchado muy poco de los candidatos, pero en materia de espacio público y sobre todo en materia de presupuesto. Hoy la administración municipal, en el caso de Quito, no da mayormente más que el 25% de su presupuesto municipal a las administraciones zonales, lo cual obviamente impide este proceso de desconcentración del aparato municipal. Okay, gracias, Jessica. Luis, por favor. Mira, yo creo que en lo que me compete en este instante de cómo mejorar la calidad de la democracia a través de mejorar la calidad de las elecciones, implican 5 áreas grandes de reforma que seguramente se concretarán en el Código de la Democracia. Primero hay que restablecer el sistema proporcional en Ecuador. En Ecuador no tenemos un sistema proporcional este rato. Tenemos un sistema mayoritario. Tampoco tenemos un sistema de un ciudadano un voto. Tenemos voto fraccionado, que hace una cosa exótica y absolutamente intolerable para cualquier restauración democrática. Tenemos que restablecer un nuevo modelo de partido. El modelo de partido centralista, y eso ya no existe más en el mundo. Tenemos que buscar una forma nueva de representación de partido acorde con lo que está fluyendo como tendencias de la ciudadanía. Tenemos que encontrar nuevas formas de financiamiento de la política. Esto del dinero ilícito, del dinero irregular y de las modalidades, existen muchísimas formas de este rato en el mundo de controlar las dobles contabilidades partidarias, pero además controlar el dinero ilícito, la presentación del dinero en narcotráfico. Tú sabes que estamos terminando ahora un informe que lo presentaré en la siguiente semana y que estará a disposición de la Fiscalía y del fiscal que la Fiscalía ponga para eso. ¿Y qué han descubierto algo? Sí, es un informe sobre procesos del dinero ilícito en las campañas locales. Procesos, no casos. No casos, son procesos, ¿no es cierto? Y esto lo hemos entregado ya, lo vamos a entregar ahora al Pleno, y el del Pleno irá a la Fiscalía, y ellos se han comprometido en poner un fiscal para trabajar estos casos, que tendrá una ventanilla. 4. El otro elemento básico es que hay que generar toda una nueva legislación respecto a comunicación y política. La política ahora es comunicación, la política ahora es mediatización, la política ahora es un conjunto de elementos, y que ahora, por ejemplo, se ha visto cómo la chatura jurídica en unos casos piensan que hay que eliminar la comunicación política en Internet porque esto no está en la ley dicho explícitamente. Barbaridad. El quinto, Luis, por favor. La administración. No se puede seguir manejando una administración electoral que sea una reproducción del presidencialismo correísta. El hiperpresidencialismo en la administración electoral termina siendo una barbaridad que elimina las tendencias democráticas, no define un modelo de administración. Y hay un sexto, que es la relación con qué es justicia electoral. Cómo manejar la justicia electoral. Este es un tema que dentro de esta agenda que no podemos dejarlo de lado. Gracias, Luis. Roque, por favor. Bueno, yo me voy a referir a 2 cosas. Yo creo que para mejorar el sistema democrático del país, yo creo que debemos ir a una meritocracia y a un verdadero levantamiento de lo que es la honestidad.
Yo solo cuento un relato. He estado en 2 reuniones grandes con mucha gente y ha ingresado el doctor Trujillo a esa reunión. Y toda la sala se ha puesto de pie y le ha aplaudido. Y lo que hemos estado admirando en él es la honestidad. Claro. La gente quiere que nos dirijan gente capaz y gente honesta, no ladrones y mediocres, sí, que es lo que venimos lo hemos institucionalizado. O sea, en lo posible que sean mediocres por la forma en que elegimos. Y ladrones. Y ladrones. Ya es el colmo. Esa combinación es entonces perfecta. Bueno, hay unos vivísimos también que también son ladrones. No, si no digo que son tontos, yo creo que son muy vivos. Pero a lo que voy es, tenemos que hacer el diseño de todo el sistema para que los mejores nos gobiernen. Eso tiene que ir por encima del Consejo Electoral, que eso será una consecuencia, por encima de si son jóvenes o viejos los que nos gobiernan y por encima si son hombres o mujeres. Lo primero que tenemos que ver, por encima del género, la edad y la democracia, es que sean los mejores. Porque así se va a transformar el país, porque la dirección del país va a ser hecho por el mejor de todos. Cuando nombramos el capitán del equipo de fútbol, le nombramos a un suplente que está sentado en la banca o le nombramos al mejor jugador que tiene la selección. Le nombramos al mejor, pues, porque todo el mundo le respeta. Aquí estamos nombrando a los peores. Entonces, hay una obligación de que cambiemos todo el sistema, por encima del tema electoral, por encima del sistema institucional. Esto debe ser un principio. Los países que han hecho eso, y Singapur es el mejor ejemplo de ello, tienen unos gobiernos que son absolutamente espectaculares y la gente es feliz y respeta a sus jefes, porque son los mejores. Y hacia eso tenemos que ir. Perfecto. Manuela. Bueno, yo vuelvo al tema de la institucionalización, que creo que es lo más importante, pero creo que de todo lo que se ha dicho aquí, nada es posible si no se cambian los partidos políticos, si los partidos políticos no responden, si no se sienten aludidos en ese proceso de institucionalización. Es ahí donde tiene que empezar el cambio, digamos. Hemos hablado de una reforma del sistema político. Yo eso lo veo un poco más complicado. Llevamos años haciendo reformas cada determinado tiempo. Lo que sí demanda una reforma es el Código de la Democracia, una reforma urgente, un diálogo urgente, amplio, que involucra a nuestras élites políticas, que son las élites que tenemos por ahora y con las que hay que trabajar mientras tengamos nuevas bases de jóvenes. Y yo sí creo que tenemos que luchar contra la política como marketing político. O sea, sí, efectivamente hay que cambiar los canales de comunicación, pero la política no es marketing y tenemos que volver al mensaje. Y por otro lado, solo para cerrar, me parece fundamental en ese proceso de recuperación de la representación y de la institucionalidad, combatir esas instancias en las que estamos seleccionando individualidades. Y eso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese consejo atenta contra todos los procesos de representación entendidos hasta hoy. Vamos a seleccionar a una persona que representa a quién. Vamos a generar una suerte de Frankenstein que después veremos hacia dónde camina. Ok, tenemos 2 minutos, rapidito, Consejo de Participación, Jessica. Bueno, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que este Consejo tendrá que asumir su error en lo que ha cometido, pero además su error sobre todo en la selección de quienes van a participar y van a ser miembros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. El tema de haber elegido este Consejo de Participación ahora es un error. Y creo que no es una elección que pueda combinarse con las elecciones locales, porque la gente va a desconocer absolutamente quiénes son sus candidatos y, por otro lado, me parece que el papel del Estado en la participación ciudadana no es la intervención, como lo hemos tenido en los últimos años, que es lo que está pasando ahora, sino la promoción. Es decir, este Consejo tiene que promover la participación ciudadana y no instituirla. Okay. Luis, así mismo, rapidito, Consejo de Participación. El Consejo de Participación tiene 2 facetas, ¿no es cierto? La una es qué funciones cumple, y yo no sé si estas funciones en una evaluación institucional deban mantenerse íntegras, deban cambiarse. Todo eso corresponde a una evaluación institucional profunda y a la sazón de lo que se ha planteado por Roque, no pensar el país, es repensar el Ecuador, ¿no es cierto? Y hay que hacer una evaluación institucional, evidentemente. Y el otro es el procedimiento de elección. El procedimiento de elección es un procedimiento que a mí me preocupa muchísimo, porque de él seguramente saldrán autoridades de participación con bajos niveles de legitimidad de origen. Es decir, van a ser elegidos por pocos votos,
por poco conocimiento, no van a tener una capacidad, que es la capacidad que tiene el voto, ¿no es cierto?, de agregar voluntades en torno a un mandato. Este es el problema. Y lo peor que puede ocurrir es que no estén los mejores. Es que ahí volvemos al mismo tema. Claro. Y ellos tienen un poder brutal desde el punto de vista institucional y estamos nosotros eligiendo a quienes... Yo revisé la lista y la verdad es que no tengo ninguna referencia. ¿Y cómo voy a poder enterarme de todos esos cuál es el mejor? Es casi imposible. Ok, Manuela, con usted terminamos. Sí, o sea, sí, en el tema del Consejo efectivamente comparto lo que dice Luis ahí. El problema es que el Consejo se creó para reemplazar funciones que ya existían en vez de fortalecer instituciones que requerían un fortalecimiento. Ese es el caso de la Asamblea. Entonces el Consejo no puede continuar reemplazando las funciones de un Estado que tiene una estructura y que es lo que tiene que recuperarse. Estas elecciones ya no tenemos mucho que hacer, pero a la larga el país tiene que plantearse hasta dónde tiene que llegar el Consejo de Participación. Muchísimas gracias a Luis Verde Soto, Roque Sevilla, Manuela Celi y Jessica Jaramillo. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de